Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hablar de MetaHero y su token Hero, un proyecto muy relacionado con el metaverso y con una utilidad más que importante. Así que empezamos. Bien, como siempre voy a intentar estructurar la información lo mejor posible. Vais a tener abajo los timeframes, me imagino. Y bueno, me he leído el white paper entre 10 y 20 veces prácticamente y creo tener bastante idea sobre lo que busca MetaHero y hacia dónde puede ir. Así que nada, vamos a ir empezando. Lo primero que vamos a hacer es enseñar un poco la web por encima porque la chicha realmente está en el white paper, ¿vale? Entonces, importante que tengamos en cuenta que nos situemos un poco, ¿no? Estamos hablando no solo de una criptomoneda, lo cual ya es un sector que está muy en auge, está muy en una fase inicial, por mucho que llevemos ya años, estamos iniciándonos, y dentro de las criptomonedas hay distintos sectores, como sabéis. Estamos hablando del sector del metaverso, sector el cual la mayoría incluso de la gente que está dentro de las criptomonedas se dio cuenta que tenía una utilidad real. Pues imaginaos gente que está fuera del sector de las criptomonedas. Entonces, no vamos a entrar a definir lo que es el metaverso, porque ya tenemos muchos vídeos hablando de eso. Vais a tener aquí en el primer comentario fijado información relevante sobre todo esto. Pero bueno, el metaverso, solo hacer un pequeño comentario, no nace con las criptomonedas. Hay muchos metaversos previamente, desde hace un montón de años, como puede ser, por ejemplo, el Minecraft, como puede ser, por ejemplo, los Sims, en fin. No es un concepto que nazca ahora, ¿no? Entonces, lo que busca MetaHero, os lo voy a comentar muy por encima, es que nosotros podamos replicarnos de manera ultra realista, dicho por ellos mismos, y nos podamos trasladar a un metaverso, ¿vale? Llámese yo, llámese tú, llámese tu perro, tu gato, tu periquito, o tu Play, o tu puerta, o tu impresora, da igual, puedes replicar una persona, un animal, un objeto, lo que te dé la gana, ¿vale? Ahora veremos distintas funciones. Entonces, entrando ya en la página web, la entrada, o sea, lo principal es que ya te puedes poner idioma español, lo cual está más que bien, lo agradezco bastante porque al final se puede hacer tedioso leer las páginas web, y el white paper también está en español, ¿vale? Entonces, vamos a comentar información que extra, ¿no? No lo que ya podéis leer. Aquí tenemos temas suministros, el total, el circulante, lo que está quemado, los titulares. Los titulares entiendo que son los holders, pero esto yo creo que lo tienen que actualizar porque en Twitter han hecho un comentario no hace demasiado que van por más de 150.000, así que si se refieren a los holders tienen que actualizarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí te pone algunas características principales de MetaHero. Aquí ya sale una diseñado por veteranos. No vamos a entrar en las características, pues son tres frases muy tontas, pero el diseño de veteranos me interesa porque ya vais a ver que ellos hacen mucho hincapié en toda la experiencia que tienen en cuanto a crear proyectos, blockchain, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, sé tu propio héroe con la tecnología 3D de última generación. Un poco esto vendría a ser un tráiler futurista, realista, sobre lo que es MetaHero y esto que tenéis aquí abajo, que es el Metascanner, ¿vale? Esto se llama Metascanner, no vamos a entrar en las características porque lo veremos en el white paper, profundizaremos más. Sepáis que tienen una web, una aplicación móvil útil, o sea, no es por tener, sino que realmente tiene una utilidad práctica. Y ahora igual no se la damos, pero en un futuro, si crees en el proyecto, si quieres formar parte real de MetaHero, vas a tener que descargártela. En un principio lo veremos en el white paper también, pero la utilidad principal era básicamente el tema de estadísticas, monitorizar todas las estadísticas de Hero, que es su token, pero cada vez va a derivar más hacia lo primero, que es que vas a utilizar esta aplicación donde vas a tener tus tokens y vas a poder pagar donde haya Metascanner para que te escaneen, ¿vale? Os puede sonar muy a chino, pero ahora iremos a ello, no os preocupéis. Aquí tenéis, bueno, descarga en Android, descarga en iOS. Y bueno, parte inferior tenemos el tema del roadmap. Sí que es cierto que es un poco, o sea, tiene mucha información el roadmap, ¿vale? Tiene muchas cosas, muchos comentarios, muchas puntualizaciones, y claro, nosotros ya estamos en el T4, pero es que aún estamos en el T3, ¿vale? En el trimestre 3, aquí acabando diferentes temas.
claro, no sé si no lo actualizan o qué pasa. Van a lanzar la nueva versión de la página web, creo que el 28 de noviembre. Diría que lo he leído, que era a finales de este mes, ya queda poco menos de una semana. Pero claro, ya han lanzado las aplicaciones, no lo han tachado. Primera entrega de la cámara 3D de MetaHero. No sé si se refieren a entregársela, hacer una venta a una persona. No sé si se puede comprar, si se puede vender, no especifican demasiado. O si se refieren a llevarla a un sitio para que la gente se escanee, porque eso sí que lo han hecho. El primer sitio ha sido Dubai. Entonces, claro, como que no acabo de entender, ¿veis? Una cosa del tercer trimestre es el lanzamiento del podcast de MetaHero, que es algo que realmente pues lo lanzas y ya está, no cal que lo pongas en el roadmap, digo yo, ¿eh? Entonces, pues bueno, ya deberíamos estar en el Q4, en el trimestre 4. Esto es una de las críticas que he leído, no, yo es que me he ido de MetaHero porque no cumplen el roadmap. Bueno, claro, es que no sé si no lo cumplen porque no lo actualizan, porque hay cosas que, o sea, hay cosas que realmente faltan, ¿no? Como veis, el Q4, aquí ya lo pone, V2 de versión 2, entiendo, del sitio web, expansión del equipo, había una... mercado de NFTs en 3D de MetaHero, o sea, van a buscar cosas tochas, ¿no? Y bueno, pues ya para el trimestre 1 del año que viene, ya ni pensemos porque aún queda mucho. Como comentario, tema del equipo, lo tenemos aquí, le clico. Ya veis que hay bastante gente, o sea, tienen bastante gente, lo dividen entre, pues bueno, el fundador. Este tío, Robert Greene, va mucho de Elon Musk, ¿vale? O sea, una cosa a tener en cuenta es que si ahora buscáis vídeos de él, está calvo, o sea, se ha rapado y puede confundir, ¿vale? Lo digo porque, pues bueno, ahora lo veis aquí de una manera y luego realmente en los vídeos es distinto, entonces os puede dar esa sensación, ¿no? Lo comento porque realmente es cierto. El fundador es él, ya os digo, va muy de Elon Musk, quiere centrarlo mucho en él, ya veis que se pone aparte, en las presentaciones que hacen lo vais a ver a él en el centro, prácticamente solo, rollo como cuando Elon Musk presenta el coche, o sea, este hombre, Robert Greene, sale, él, la cápsula del Metascanner y ya está en el escenario. Elon Musk es lo mismo, sale Elon, el coche y el escenario, pues intenta mucho ese perfil. Core Team, un poco el grueso del equipo. Luego Strategic Partners, luego lo veremos. Tiene Wolf Studio, bueno, una empresa puntera en 3D. Y Strategic Advisors, ¿vale? Como veis, algo que destaca, yo ya os he dicho lo del tema que hace mucho hincapié en los años que llevan. Aquí se calzan unos años, por aquí veo 15, por aquí 10. Todo el mundo tiene prácticamente 10 para arriba. Aquí tenemos uno de 7. Bueno, al final nos los tendremos que creer, lógicamente. Tenéis en los perfiles de LinkedIn, o sea, son 100% transparentes, ¿vale? O sea, quien quiera investigar un poco más sobre cualquier cosa tiene todo perfectamente a su alcance, ¿vale? Entonces, bueno, tema redes sociales ya para finalizar. Aquí tenéis distintas redes sociales, tienen Facebook, tienen Instagram, tienen, bueno, el grupo de Telegram, y no voy a entrar en detalle, aquí las tenéis, le clicáis y ya está, o desde MetaHero le clicáis aquí y aquí las tenéis, ¿vale? Entonces, vamos a ir ya al tema. Esto es el white paper, ¿vale? Tiene, bueno, 28 páginas, creo, exacto, es que ya me las sé de memoria. Yo lo que he ido haciendo es, pues os he ido subrayando diferentes cosas porque así os facilito igual la lectura. Al final el índice es este, da absolutamente igual, y vamos a ir punto por punto porque sí que es cierto que está bastante bien estructurado. Entonces, bueno, esto es tema de resumen un poco de todo. ¿Qué quieren hacer? Escaneos y modelados 3D, importante tener en cuenta. Y aquí viene la definición. Avatares 3D ultra realistas, que es exactamente lo mismo que he dicho yo. Y elementos virtuales para juegos, aplicaciones de realidad virtual, redes sociales y moda en línea. Quiero decir, no es únicamente para que tú puedas, o sea, no es una única funcionalidad, perdón, ¿vale? Sino que lo puedes extrapolar a la música, lo puedes extrapolar a la moda, lo puedes extrapolar a un videojuego. O sea, no van a estar solo en un sitio y luego veremos por qué hay más cosas. Y al final, pues bueno, generación de NFTs, ¿vale? Pues en vez de tú, pues un objeto, ¿vale? Entonces, el tema del líder mundial en escaneo, Wolf Studio, lo buscáis por internet si queréis más información sobre él. Nada, acaban de detallar un poco tema de Cyberpunk y tal, hablando de Wolf Studio. Y bueno, una de las cosas interesantes es que se han financiado ellos mismos. O sea, Robert Greene, que bueno, pues
tiene una lista de éxitos financieros y demás, no solo en cuanto a empresas, sino también en cuanto a criptomoneda. Pues bueno, ha metido 10 millones de dólares y bueno, comentan que es para iniciar, ¿no? Aquí lo pone, creo, poner en marcha el proyecto y a financiar y diseñar los metascáneres, ¿vale? O sea, el tío ha puesto la pasta para, pues, arrancar todo. Ahora veremos cómo van a generar más dinero. Entonces, bueno, aquí subrayo el tema de experiencia porque hacen hincapié nuevamente en el tema de la experiencia. Lo hemos visto en la web, lo hemos visto en el equipo, lo vuelve a poner aquí ya nada más empezar y lo vais a seguir viendo durante todo el white paper, ¿vale? Bueno, nuestra misión, no hay nada importante. Ya os he dicho que voy a ir comentando los temas más importantes. Aquí comenta, va a involucrar y conectar a jugadores, artistas, emprendedores y usuarios. O sea, como veis, se trata lógicamente de interrelación de diferentes sectores, de buscar expansión máxima, ¿no? La meta inicial, esto es lo que no acabo mucho de entender, es atraer a 10 millones de usuarios a las criptodivisas a través de MetaHero, ¿no? Y comentan, lo haremos a través del interés del mercado, el interés que ya tiene el propio mercado y su ecosistema de MetaHero. Es como que la meta que se han puesto es esa, pues atraer 10 millones de usuarios a través de su actividad. Bueno, no es que no lo acabe de entender, pero bueno, se hace como extraño que pongan un número incluso de queremos por lo menos este número de usuarios atraerlos al ecosistema, ¿no? Vale, tema del fundador, lo mismo. Bueno, 4 cosas que comenta y luego, más de 10 años de experiencia, siguen haciendo, metiéndole la puntilla, o sea, realmente me creo que tengan esa experiencia. He revisado perfiles de LinkedIn, lógicamente, no todos, pero sí al azar, y la verdad que sí que es gente pues que se nota que está muy metida en la materia, pero claro, no paran de hacerle hincapié. Entonces, bueno, vamos a pasar de por aquí. Telón de fondo del mercado. Aquí pone un poquito, o sea, aquí lo que va a definir es qué es lo que buscan, dónde se quieren centrar y la definición de eso, ¿vale? Jugadores de videojuegos, artistas, celebridades e influencers, profesionales del marketing, deportistas, plataformas de moda en línea. Luego veremos que hay más cosas, mercado NFTs, pues bueno, ahora lo que hacen es definir un poco estas características. Al final ya está, no hay más. VR es realidad virtual, virtual reality, por si alguien no lo entiende, es en inglés. Y luego pues veis que al final lo que buscan es el metaverso, ¿vale? Aquí comentan un poco características, temas muy por encima, lógicamente, sobre metaverso, metascaneo, realidad virtual, NFTs y demás, básicamente para justificar su actividad. Es lo que están buscando, justificar lo que están haciendo y el sentido que tiene lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, pasamos ya a comentar el tema del metaverso. Aquí hay cosas que no acaban de cuadrar. Bueno, no que no cuadren, sino en las que yo no estoy de acuerdo. Tú puedes estar de acuerdo, yo no, cada uno a lo suyo, ¿no? Al final comentan, bueno, viene a decir, sacan aquí el nombre de Elon Musk, porque viene a decir que el tema no está en ir al espacio, sino en desarrollar lo que vendría siendo el metaverso, ¿vale? Claro, al final tú el metaverso lo desarrollas, pero lo desarrollas sobre lo que ya tienes, ¿no? Sobre la Tierra. Y uno de los problemas de la Tierra es que tiene fecha de caducidad, que nosotros además la estamos anticipando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más que nada un poco la gracieta que algo real que ellos consideran, ¿no? Pero al final es un poco lo que buscan. Bueno, tema de justifican que la pandemia lo que ha traído es digitalización, y aquí comentan distintos sectores donde ellos también pueden aportar enseñanza, teletrabajo, interacciones sociales, galerías virtuales, es decir, museos, conciertos. Todo esto son sectores, como veis, no tiene nada que ver la enseñanza con, pues por ejemplo, un concierto. O le tendrías que buscar muy rebuscado la relación, ¿no? La interacción, sí. Pero digo, en cuanto a la acción de enseñar y la acción de disfrutar de un concierto, realmente no tienen demasiado que ver. Pues bueno, son capaces de, ¡pam!, englobarlo todo. Como veis, todo destinado a ver más allá, o sea, no tener que mejorar esa parte de la interrelación, no solo entre personas, sino de persona a otra actividad, un concierto, ver una galería de arte, en fin, todo eso, ¿vale? Una reunión, muchas historias. Entonces, bueno, aquí hace un poco las 7 capas del metaverso. Esto es lectura y ya está, no hay mucho más.
Y aquí ya relaciona metaverso y blockchain y da algunas características. Permite que los objetos 3D guardados en la blockchain, lógicamente, sean virtualmente indestructibles. Y el tema de la descentralización, lo cual también es una de las virtudes que podemos unir y de las cosas que casan, por decirlo de alguna manera, bastante bien. Y bueno, pues hacen hincapié en el tema de que siempre va a haber una copia del NFT en algún sitio. Ya sabéis cómo funciona la blockchain, no vamos a entrar en ello. Entonces, aquí también son contratos inteligentes, o sea, el tema de... comenta, ofrece nuevas economías intrínsecas y nuevas formas de ingresos, ¿vale? Los NFTs, habla un poco de ello, también son contratos inteligentes que permiten a sus diseñadores cobrar regalías, o sea, tú cuando tienes un NFT y lo diseñas y eres tú el propietario porque tú lo has creado, tú lo vendes y no te desprendes de él, o sea, te desprendes de él pero no de los ingresos que te puede proporcionar, porque fulanito lo va a vender, venganito también y tú... comisión, ¿vale? Entonces, bueno, hacen un poco hincapié en esta característica. Ya veis que muchas cosas que comentan no son puras de MetaHero, sino que son características favorables para MetaHero, ¿vale? Que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, aquí lo mismo, ecosistema metaverso... otro panfleto que podéis leer. Entonces, ¿cómo funciona? Las cámaras 3D de MetaHero instaladas en todo el mundo permiten que cualquiera escanee cualquier cosa, incluso ellos mismos, ¿vale? Es lo que hemos comentado antes. Y aquí viene el tema. Un usuario simplemente instala la aplicación, lo que hemos comentado antes, de móvil, Android, iOS, y tiene que tener la cantidad suficiente de tokens Hero, pues para poder pagar esa escaneo, ¿vale? Aquí pone los avatares se generan en solo unos minutos. Ahora veremos que varía entre minutos y horas, ¿vale? O sea, depende de lo que quieras, entiendo. Entonces, si tú quieres escanear una cosa, o sea, si no te quieres escanear a ti, si quieres escanear otra cosa, metes en el escáner, yo que sé, un micrófono, que lo tengo aquí delante, pues bueno, lo pagas de diferente manera, por tiempo y por elemento, ¿vale? Si solo es un micro, pues bueno, es eso. Si es un micro y un faro, pues eso. Y si además metes la cámara, pues son 3 cosas, son 3 escaneos, en fin, depende, ¿no? Y los pagas, pues bueno, a través del token Hero. Entonces, otros casos prácticos, aquí lo vais a ver, y luego podéis ver algún vídeo que sale realmente. Son firmar vídeos musicales, ahora lo veremos, animaciones de próxima generación o como CD Projekt, ¿vale? Yo personalmente lo siento, pero no sé lo que significa. Para diseñar personajes en su juego Cyberpunk, ¿vale? Pues eso. Entonces, aquí otro elemento, están desarrollando un Metascanner móvil, pero claro, eso ya existe, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, sacan el white paper y si no tienen actualizado ni el roadmap, imaginaos el white paper que es un tostón, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Aquí ya tenemos el tema de el Metascanner, ¿vale? Hay diferentes características relativamente importantes, voy a ampliar un poco. Aquí tenemos, como veis, el Metascanner no concuerda exactamente con este de aquí, y es que, bueno, antes aquí en la web salía ¿vale? Lo han cambiado, bueno, ya van comentando que van a ir evolucionándolo. No sé realmente si ya es 100% una evolución que se queda, si es una evolución momentánea, no sé exactamente, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis distintas características, 16 columnas móviles, 64 aparatos, veis aquí, tiempo de producción de modelos, lo que os decía antes, de 15 minutos a 1 hora. Esto actualmente. Formato del archivo, pues aquí te pone distintos formatos en los que te lo puede proporcionar, producir. En fin, esto al final son datos. Y aquí viene nuevamente tema de aplicaciones. Pues bueno, animaciones, juegos, medicina, probadores virtuales, en fin, bueno, probadores virtuales que es moda online, avatares, ya hemos comentado. Impresión 3D, etcétera, ¿vale? Voy a volver a poner esto así, un momento, así, vale. Vale, ahora no se me va, perdón. Vale, casos prácticos, y ahora hablaremos de un caso práctico real. Esto es muy interesante porque al final vosotros podéis ir al white paper, lo mismo que lo tengo yo, que por cierto no lo he dicho, pero es por aquí, le dais a white paper, le dais el idioma y ya está, ¿vale? Y ya pues os lo descargáis en el orden y punto. Entonces,
os recomiendo que miréis todo esto, ¿vale? Los vídeos musicales, que miréis esto de la moda, porque realmente es un vídeo musical muy peculiar. No es el típico videoclip al que estamos acostumbrados, no es el típico... en fin, ya sabéis, ¿no? Vais a ver que es algo un poquito futurista, que os puede llamar la atención, os puede crear incluso rechazo, porque no estamos acostumbrados a ello, ¿vale? Entonces os recomiendo que lo miréis. Están trabajando ya metascanners de próxima generación. Claro, no sé si esto ya es un metascanner de próxima generación. Al final, las características son muy similares. 8K o 16K. Bueno, no sé exactamente, ¿vale? Aquí pone calidad 16K Ultra HD, más fácil de calibrar y manejar, diseño plegable y móvil, en fin, pues avanzas, ¿vale? Al final el móvil era un tocho así y ahora pues es un pequeño aparato, ¿no? Y va avanzando. Al final empiezas con una cosa que no podías ni llevártela a pasear y ahora mismo usas el móvil para todo. Entonces, casos prácticos futuros, para que os hagáis una idea real de cómo podéis, porque yo entiendo que os puede causar, pues oye, no acabo de verlo, no acabo de entenderlo, sobre todo si no estáis demasiado metidos en todo esto. Aquí comenta, por ejemplo, hace el ejemplo del juego Cyberpunk 2077. Pues tú tienes un personaje, tú tienes un avatar, igual que lo tienes en Fortnite, en Call of Duty o en lo que sea, da igual el juego al que tú juegues. Pues bien, si tú pagas 200 Hero, que es el precio actual, ahora hablaremos de los precios y demás, no os preocupéis, sale un poquito más adelante. De hecho, no sé por qué página vamos por la página 12 aún. No quiero hacer el vídeo muy largo tampoco, pero bueno. Entonces, tú pagas $200 y creas tu avatar Ultra HD. Entonces, aquí te lo pone que tú lo que puedes hacer es, tienes ese avatar en la aplicación MetaHero y tú coges ese avatar y te lo traspasas al juego que tú quieras. Entonces tú ya no estás jugando con el personaje de Fortnite de turno, sino que juegas con ti mismo. Y te puedes maquear, te puedes poner un gorrito, te puedes poner una pistola, otra, lo que sea, lo que te dé la gana. Lo mismo que haces con un personaje, pero contigo. Entonces te pone otro ejemplo donde pues te miras a ti mismo dentro de esa realidad virtual y tú, en vez de ver las manos de ese personaje, ves tus manos, ¿vale? Entonces es una manera de sacarle un poco el partido a todo esto que estamos comentando. Es una de las muchas, ¿vale? Hemos ido comentando un montón. Entonces, aplicación Hero. Al final, es la aplicación que os he comentado antes, que hemos visto antes en la web. Vamos a ampliar información, ¿vale? Vamos a ampliar información. Seguimiento de las métricas relevantes es lo que hemos visto antes. En una primera fase, aquí lo pone, pues bueno, lógicamente, para comprar en Pancake tienes que coger... pues por ejemplo, de la BSC, te traspasas BNBs para poder convertirlos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es la primera fase. Luego quieren hacer una billetera segura integrada. Pero cosas interesantes, están trabajando muy interesantes para que puedas comprar Heroes dentro de la propia aplicación, de la aplicación móvil que hemos comentado. Tú vas a poder comprar Heroes, o sea, Hero, token Hero. Y además quieren intentar, están hablando con Visa, bueno, están hablando, nos integramos con Visa. A ver cuándo lo hacen, para que puedas utilizar Heroes en tus gastos diarios, ¿vale? O sea, le quieren dar un uso realmente importante al token y centrarlo mucho. O sea, no han hecho una aplicación, ya os lo he dicho, por hacer. Ahora mismo igual no la usas para nada realmente, porque ya para empezar las métricas pues las puedes ver por internet, no necesitas la aplicación. Y además que el tema del Metascanner está muy verde aún, lógicamente. Pero más adelante ya veréis cómo habéis visto que lo podéis seguir utilizando de manera mucho más habitual. Token de MetaHero, es el Hero. Bueno, pues tema de deflación, comisión de 5% añadida a cada transacción, Smart Staking, ya veis que del 0 al 2% de cada transacción se distribuye proporcionalmente entre los titulares. La quema del 0 al 2% de cada transacción se quema para siempre, ¿vale? Hay sitios donde se utilizan otros términos, aquí se quema para siempre, te lo dejan bien claro. Liquidez automática, del 0 al 6% de cada transacción se añade automáticamente a la liquidez de PancakeSwap, ¿vale? Muy importante todas estas características, bueno, recompra y quema, utilidad, en fin, temas de lectura, pero quería hacer sobre todo hincapié en estas 4 primeras. Entonces, bueno, esto es el tema de los, un poco cómo funciona, lo que hemos comentado antes, los fees, 5%, 2% se quema, 2% beneficia a los holders, esto es lectura, esto fuera. Entonces, plan de juego, importante aquí.
un poco, no vendría a ser roadmap, pero sí que da detalles importantes de lo que tienen planeado, sobre todo. En cada uno de estos, o sea, quieren llevar metascanners por el mundo, ¿vale? En diferentes sitios, no solo ubicaciones, sino también eventos, o, en fin, todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en cada uno de estos lugares quieren pues hacer metascanner de 100.000 personas cada año, ¿vale? Ahora veremos más detalladas las características. Ya de entrada, el CEO, Robert Greene, ha dicho, porque lo he visto ya lógicamente sigo cada día las noticias, pues dijo que el año que viene se planeaban hacer un metascanner de 100.000 personas, pero que lo que van a hacer es dar dinero, $1.000 a cada persona para que se escanee. O sea, van a haber más de 100.000 escaneos 100%, ¿vale? Porque lo que quieren hacer es, yo te doy $1.000 y tú me cedes tus derechos para usar ese escaneo pues en todas las aplicaciones que tenemos. Por ejemplo, vas a salir de fondo en un videoclip. Has cedido tus derechos. Vas a salir, yo qué sé, cómo te queda una corbata o una bufanda en moda online. Has cedido tus derechos, ¿vale? Te van a dar 1.000 en tokens Hero. Cuidado, no es $1.000 en cash ni en transferencia, sino $1.000 en Hero para que hagas lo que te dé la gana. Entonces, tema, están contactando con influencers y demás, socios globales, en fin, historias de estas. El siguiente paso ya es meter franquicias, y aquí lo veis, nos estamos introduciendo en el mundo de las galerías, artistas y museos. Ya lo hemos comentado pinceladas anteriormente, pero claro, al final es una posibilidad. Tú no solo puedes escanearte a ti, sino que puedes escanear un cuadro sin ningún problema y exponer dicho cuadro, ¿vale? Ultra realista, ¿vale? Es un NFT, pero no es el típico NFT que podemos encontrarnos por ahí en Decentraland, por ejemplo, que hay NFTs, sino que es un NFT real, ultra realista de un objeto que tú tengas, ¿vale? Importante. Entonces, modelo de negocio, muy, muy, muy importante. Aquí meten un poco la pullita porque dicen que hay que generar ingresos y ser rentables, y al final es cierto, o sea, cualquier empresa tiene que generar ingresos y poder ser rentable. Entonces dicen que hay un montón de criptomonedas, y esto es 100% cierto, estaréis de acuerdo conmigo, en que nacen a través de promesas y exageraciones, lo que los convierte en tokens o criptomonedas especulativas, porque nacen con bueno, yo voy a hacer esto y haré el otro, yo conseguiré esto, pero claro, ni generas ingresos, igual ni consigues cumplir esos tratos que estás comentando, ¿no? Entonces ellos dicen, ofrecemos avatares realistas rápidos y en Ultra HD por $200 en nuestras ubicaciones globales. Y dicen, no está subrayado creo, pero o sea, hacen hincapié, es que ya me lo sé de memoria, hacen hincapié en que estos $200 pueden parecer caros, pero es una promoción premium tal, y que este precio va a ir bajando. Que tú, poco a poco, a medida que avance el tiempo, que se asimile todo, que se asiente el concepto y demás, esto va a ir bajando, lógicamente, y que tú vas a poder escanear lo que quieras. Claro, $200 ahora mismo nos pueden parecer relativamente poco, al final son solo $200, en euros es menos, depende de qué moneda tengas, es un montón, ¿no? Pero quiero decir, aquí, en España al menos, $200 lo paga cualquier persona prácticamente. ¿Qué pasa? Que si te van a clavar $200 por hacer un escaneo de tu móvil, no te sale a cuenta. En cambio, si todo va avanzando, si todo va en una dirección ascendente, que es lo que parece que va a ir siendo, tú vas a estar escaneando constantemente un montón de objetos y no te pueden estar clavando $200 por todo, ¿no? Entonces comentan que ahora mismo son 200, pero que poco a poco van a ir bajando. Más datos que dicen, quieren escanear entre 200 y 400 personas al día. Esto es lo que pueden escanear sus cámaras, lo que equivale a 150.000 cada año, ¿vale? Y esto les genera $30 millones anuales. ¿Vale? Muy importante. Aquí veis pronóstico de ingresos a 5 años. Ampliamos un poquito para que lo veáis mejor. 2022, 23, 24, 25, 26, ¿vale? Escáneres en 3D, 12. Veis cómo va a ir aumentando exponencialmente. Número de escaneos, lo mismo. Ingresos, solo por estos escaneos, los ingresos van a ser estos de aquí.
¿vale? Entonces, como veis, el tema no solo tiene una consistencia utilitaria de uso, sino que también tiene una consistencia económica de dinero, ¿vale? Van a ir ganando dinero a medida que se vaya asimilando y asentando el concepto. Entonces, bueno, fuentes de ingresos, comisiones por los escaneos 3D, comisiones por el generar NFTs, regalías renovables de NFTs, comisiones de transacciones, licencias de socios, en fin, todo eso son ingresos. Gastos, lógicamente, fabricación, estos metascanners baratos no parecen, ¿vale? Desarrollo de aplicaciones, en fin, marketing, esto que no me salía. Hay un montón de gastos y un montón de ingresos, pero como lo veis, el formato es muy de empresa, ¿vale? Entonces, bueno, tema de lanzamiento, claro, ya se ha lanzado. Distribución de tokens, al final es un poco, pues bueno, las diferentes pools, las piscinas de porcentajes de los tokens, pues bueno, 10%, 10%, 20%, tal, lo que va a hacer el 100% de los tokens. Claro, esto al final es leer, ¿vale? Ya lo veis, Team and Advisors, Strategic Partners, Marketing, etcétera, etcétera. Un montón de historias. Y esto ya vendría a ser el roadmap, el equipo y demás. No hay más que comentar de todo esto. Entonces me gustaría hacer una pequeña conclusión. Como veis, lo que he dicho al principio, el metaverso no existe por las criptomonedas, sino que existe también en las criptomonedas, ¿vale? Lo que pasa es que, además, le puedes otorgar funcionalidades óptimas de las criptomonedas en sí, ¿vale? Esto lo hace un concepto muy futurista, muy novedoso, cada vez más digital, porque no solo se junta el metaverso, sino que se juntan las características de una criptomoneda, sino que además se junta el avance de la tecnología, ¿vale? Como vemos aquí en MetaHero. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que ir poco a poco, que esto no solo, o sea, MetaHero en este caso no solo lo que busca es llevarte a un metaverso personal, porque no lo tienen ellos, sino que son un intermediario entre tu realidad física y tu metaverso, ¿vale? Entonces es algo que, como habéis visto, como hemos comprobado, es muy novedoso, es muy futurista y he hecho un comentario en Twitter diciendo que, pues bueno, los primeros pueden tener la ventaja por ser los primeros o pueden tener esa desventaja, porque se cometerán fallos, porque realmente podemos tener una idea actual de hacia dónde va a ir todo esto, pero dentro de 2-3 años puede ser otra completamente distinta, por lo cual estos primeros pueden equivocarse en ese sentido, que al final es una equivocación para mejorar, para entender hacia dónde hay que ir, pero claro, ya te has metido allí, ¿no? Y los que vengan después, como ha pasado toda la vida, van a mejorar lo de lo primero. Entonces, lo que quiero decir, a mí MetaHero me gusta mucho, igual que todos los tokens que traigo son tokens que yo aprecio, que yo tengo y que holdeo, lógicamente, claro, pero entendiendo muchas cosas, entendiendo todo lo que os estoy comentando, ¿vale? El concepto de MetaHero está muy bien y quiero hacer ese comentario a modo de cuidado, que no se nos vaya a la cabeza, que entendamos cuánto capital podemos invertir en el proyecto, cuánto sobre todo no podemos invertir y que no hagamos ninguna tontería en ese sentido, ¿vale? Así que nada, yo ya lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.